Hola a todos, bienvenidos a esta presentación para ISA sección central. Hablaremos el día de hoy de tecnologías de medición de nivel y radar de 80 GHz. A manera de resumen, en la siguiente presentación vamos a buscar dar a conocer los principales métodos de medición que existen para las aplicaciones en cualquier ámbito industrial, sean líquidos y sólidos, y vamos a profundizar un poquito en la tecnología de radar de libre propagación, en particular la nueva generación que existe en el mercado de 80 GHz. Este es un poquito de resumen de lo que hablaremos hoy, principalmente ventajas y desventajas de estos principios y un poco de la historia del radar, ¿verdad? De manera general, primero me presento, Jonathan Ortiz, servidor. Soy ingeniero en control y automatización de la carrera SIME Zacatenco. En el Politécnico tengo más de 10 años de experiencia en el área de instrumentación. Desde que salí de la carrera me enfoqué en esta área y actualmente laboro para la compañía Vega México, una compañía alemana, enfocada en temas de nivel y presión. Ya entrando un poquito en materia, vamos a conocer qué métodos de medición existen para medir nivel, principalmente. Podemos tener N cantidad de formas y tamaños de tanques, de tipos de almacenamiento líquidos y sólidos, a granel, en polvos, cualquier tipo de industria, no importa el sector, y es de lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Principios de medición. Meramente empezamos con lo más básico, el principio de medición manual. Hablamos literalmente una cinta métrica, una plomada o un lazo, muchas veces también lo pueden hacer de esa manera. Es principalmente que un usuario se suba al tanque de manera manual, hacer este ajuste de medición, se baja la plomada, la cinta o el lazo para conocer en dónde tenemos nuestro producto y finalmente tenemos el registro de manera manual de esta medición. El siguiente puede ser un tipo yoyo o servo operado, lo que habla es un equipo mecánico meramente, en donde va a bajar una cuerda con un contrapeso o plomada que está previamente calibrado. Este equipo lo que hace es mide la distancia que conoce dentro del recipiente, es un palpador en cuanto toca el producto, sea líquido o sólido, sabe que ahí llegó y mide lo que es la distancia que recorrida por ese mismo servo o yoyo, ¿verdad? Otro principio de medición también es el láser. El láser es un principio de no contacto, se instala también en la parte superior de los tanques y lo que hace también es conocer exactamente la distancia en donde se encuentra la medición de nuestro producto, sea líquido o sólido. Un tema importante, vamos a hablar ahorita más adelante las ventajas y las desventajas en cada una de estas tecnologías para que tengamos un poquito de más conocimiento sobre estos principios. La siguiente imagen representa principalmente a las celdas de carga. Estas, a diferencia de las tecnologías anteriores, por ejemplo, es que nos mide el peso directo, la masa. En lugar de calcularlo por medio de distancias o contrapesos que podemos estar palpadores, las celdas de carga realmente nos dan el peso directo. Lo que se hace es que tienen en la parte interior de los tanques estas celdas o básculas y nos da el peso directo, la masa de los productos. Son muy exactos. También vamos a ver algunas ventajas y desventajas de este principio de medición. Los más conocidos hoy en día en la industria, el que se muestra abajo y la izquierda es el ultrasónico. Este es un principio meramente mecánico. Lo que hace es emite un pulso que viaja a través del medio, se calibra, el medio es el aire. El pulso del tiempo que tarda en ir y regresar el rebote sobre la superficie entre dos, lo interpreta como un nivel. Meramente es un principio mecánico, entonces tenemos ciertas repercusiones si cambiamos el medio que es el aire. Cuando tenemos vapores o polvos, se puede ver afectada esta medición. Vamos a ver un poquito más adelante esta información también. El siguiente principio es el radar de onda guiada. A diferencia del ultrasónico, el radar ya es una onda electromagnética. Ya es una alta frecuencia. El ultrasónico, por ejemplo, trabaja en el rango de los megahertz. Es una onda totalmente que la podemos alcanzar a escuchar, incluso el zumbido cuando está trabajando. El radar está en el rango de los gigahertz, ya se les conoce como alta frecuencia. Particularmente el radar de onda guiada trabaja a 1 gigahertz.
Es una alta frecuencia en el rango de los gigas, pero baja en el rango de los radares, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más de ese detalle. El siguiente es el radar de libre propagación o de no contacto. Estos equipos ya pueden estar trabajando en 6, 26 y hoy en día 80 GHz. Vamos a platicar un poquito de qué ventajas y qué desventajas hay entre estas diferentes frecuencias. Ahorita lo que hay que comentar simplemente es que trabaja bajo el mismo principio que le llamamos tiempo de vuelo, emite un pulso o está trabajando bajo una frecuencia modulada, también vamos a platicar de eso, y el tiempo que tarda en ir y regresar ese rebote sobre la superficie de nuestro producto entre dos lo conocemos como el nivel. Ventaja versus el ultrasónico, por ejemplo, de manera breve, al ser una onda electromagnética, lo que hacemos es que discriminamos ya el medio por el que viaja. El ultrasónico, como comenté, trabaja con el medio que es el aire. El radar ya no le importa en qué medio viaje. Es decir, si yo tengo un tanque presurizado, por ejemplo, o al vacío, el ultrasónico no nos va a medir porque le quitamos el medio por el que viaja al ser una onda mecánica. El radar es inmune a esas perturbaciones, a esas diferencias ya en el mercado del día a día, ¿verdad? Otro principio de medición también muy conocido es el de nivel por presión hidrostática. Puede ser a través de un equipo de presión manométrica que haga la compensación por la atmósfera, ya sea con un contrapeso, que son muy utilizados para los pozos principalmente, o en los tanques se ponen en la parte inferior del tanque y lo que medimos realmente es la columna de agua. Estos equipos tienen algunas diferencias también, algunas peculiaridades para tener consideraciones en las instalaciones que vamos a ver más adelante. También tenemos lo que es la presión diferencial. Principales aplicaciones pues es el tema de tanques que están presurizados, que no están atmosféricos, y el equipo de presión diferencial electrónico es una nueva generación también, que vamos a hablar las ventajas o diferencias entre el diferencial convencional y el diferencial electrónico que hay hoy en día, ¿verdad? Y finalmente, la tecnología nuclear. Lo que llamamos nuclear es que existe una fuente radioactiva, un isótopo de cesio o cobalto, que lo vemos en un caparazón de metal totalmente, del lado izquierdo, emite una radiación hacia un receptor que está totalmente fuera del tanque. Esta medición es no intrusiva, totalmente se montan por fuera y la radiación traspasa las paredes de cualquier material tanque. ¿Cómo se calibra? Es muy sencillo, el uso es muy sencillo, es simplemente le manejamos por cuentas, es decir, el isótopo irradia N cantidad de cuentas cuando está vacío y cuando se llena el tanque, las cuentas disminuyen por lo mismo de la baja de la interrupción del medio que está poniendo en medio del tanque, ¿verdad? Entonces, esta medición particularmente la utilizamos o la manejamos principalmente cuando ya no tenemos opción para alguna de las anteriores, en procesos muy críticos, es cuando se utiliza esta aplicación. Ahorita platicamos también un poquito de esto. ¿Qué ventajas y qué desventajas existen en estos métodos de medición que ahorita mencioné? Vámonos uno por uno, ¿vale? Medición manual. Principales ventajas es que no requiere una inversión de capital. El capital realmente es humano, la persona es la que sube y físicamente está monitoreando los niveles de nuestros tanques, con nuestra plomada o nuestra cinta. Es probada por los operadores, es decir, pues yo confío en lo que estoy haciendo, yo voy manualmente y hago la medición y sé en dónde está mi producto y no requiere una experiencia en sistemas de control. Esas son las principales ventajas, pero ¿qué desventajas vemos? Y un tema muy importante en la industria, principalmente en el tema de trabajos en alturas y todo esto, el tema de seguridad. Involucra una persona que esté subiendo N cantidad de veces al día para estar monitoreando nuestros inventarios y es un riesgo de seguridad el tener esa persona subiendo y bajando los tanques, ¿verdad? La información no es en tiempo real. ¿A qué se refiere esto? Yo como usuario subo, mido y en cuanto bajo, desconozco ya lo que tengo de nivel. Entonces perdemos la medición hasta que nuevamente vuelvo a subir a tomar esa medición, vuelvo a saber en dónde estoy. Entonces la información la tengo de manera puntual, no es continua. A eso se refiere con que es en tiempo real. La carga manual de datos, normalmente cuando medimos este medio, basamos la información en una bitácora, en una libreta. Entonces, pues es perceptible errores, ¿verdad? Errores de escritura, de que a lo mejor
medí un valor y puse otro por error, puede llegarse a dar. Errores también de apreciación. No es lo mismo el operador A, que sube y lo ve a donde está la cara de la brida o de la tapa de entrada hombre, y el operador B, que a lo mejor baja un poco más la mano para medir el producto. Son centímetros, pero al final, si los convertimos en volumen, pueden involucrar bastante producto que estamos diferenciando por el método de aplicación de cada uno de los operarios, ¿verdad? Y también tenemos una dificultad para medir en llenado. Es decir, si yo subo a medir cuando está cayendo producto o está vaciándose el producto, pues no tengo una certeza de cuánto tengo realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque medí y vi, pero cuando me bajé, si el proceso estaba operando, ya perdí la medición que tenía en ese momento. Lo que hablábamos de carga de información en tiempo real, ¿verdad? El otro principio de medición es el electromecánico o yo-yo, también puede ser un servo operado. Ventajas, es una medición vertical, de arriba hacia abajo. Es un equipo que te abarca todo el rango del silo o del depósito donde está midiendo, y tiene una medición fiable, aunque tenga gran presencia de polvos o vapores en el medio que estén entre el producto y el equipo, ¿verdad? ¿Qué desventajas? Hay una baja confiabilidad mecánica por el ingreso de polvo o incrustación en el mecanismo. Estos equipos normalmente los ponen cuando hay silos de cemento o de polvos muy finos. Si existe humedad, se puede adherir ese producto en la cuerda y el mecanismo puede llegar a dañarse. Entonces, también por esto requiere altos costos de mantenimiento. Es muy difícil en llenado neumático, no es muy recomendable utilizar este tipo de equipos. También, muy común, estos equipos tienen un contrapeso con el que trabajan para hacer el palpador del producto a medir, y en ocasiones ese palpador se pierde o ese contrapeso se pierde, se nos cae al proceso. Entonces también es un tema de riesgo, ¿verdad? Y adicional, pues son equipos muy robustos y pesados, son equipos muy grandes y también alto costo de refaccionamiento al ser un equipo mecánico. El siguiente equipo es el principio tipo láser. Es un equipo de no contacto, totalmente es libre de contacto con el proceso. Sin embargo, el láser tiene una peculiaridad, que si tenemos o cambiamos también el medio por el que viaja, que es el aire, hablando de vapores o polvos, tiene una deflexión en la medición, es decir, nos da un error muy grande en la medición, en pocas palabras. ¿Qué ventajas tenemos con el tipo láser? Como decía, no hay contacto, no hay partes en movimiento, es un voltaje igual superior o información en tiempo real. Este equipo se utiliza principalmente para aplicaciones puntuales, es decir, yo quiero ir a ver en este momento cuánto tengo, lo voy y lo mido, o para tema de aforo de tanques, también lo utilizan mucho, para conocer las distancias las dimensiones de estos tanques. ¿Qué desventajas? Pues tenemos esta problemática con las condiciones de polvo extremo o vapores, problemas muy fuertes de mantenimiento requerido en cualquier acumulamiento de lente. El lente tiene que estar perfectamente limpio para que el láser salga de manera eficiente. Entonces, cualquier condición adversa que nos pegue en el lente, nos lo empañe o nos lo incruste o haya polvo en el lente, nos da una medición errónea, ¿verdad? Esto involucra un mantenimiento alto también en estos equipos. Celdas de carga, lo que comentaba, son equipos completamente sin contacto y no intrusivos. La medición puedes tenerla en llenado y vaciado y nos da el peso real, no es calculado. El peso nos lo da porque es una báscula literal que estamos poniendo en nuestros tanques. Pero ¿qué desventajas vemos con estas aplicaciones o estas opciones de celdas de carga? Son muy caros e imprácticos para instalar en silos existentes. Es decir, si yo en ingeniería no considero una celda de carga de inicio, para poderla instalar tenemos que hacer una obra civil muy costosa, tenemos que levantar el silo y hacerla y poder montar estas celdas y posteriormente volver a hacer la instalación y acomodar el ángulo de la cimentación de los tanques, ¿verdad? Entonces estos son obra civil muy costosa y el equipo per se es muy costoso. Adicional también está influenciado por los factores ambientales, es decir, la expansión térmica y la contracción, calor y frío de nuestros tanques lo ve afectado directamente en las celdas. Y las condiciones de alto viento, por ejemplo, cuando tenemos zonas donde existe mucho viento, que nos puede estar ocasionando el movimiento del tanque, las celdas lo resienten. Otro principio de medición es el tipo ultrasónico.
Este principio es el que comentaba que es mecánico, lo que maneja es el tiempo de vuelo. ¿Qué ventajas vemos con este instrumento? Es un equipo de no contacto, una medición vertical de arriba hacia abajo, no hay partes mecánicas en movimiento y son equipos normalmente de bajo costo. Como comentario, estos equipos, la tendencia es que hoy en día van a dejar de existir en muy poco tiempo. El radar está empezando a sustituir la tecnología ultrasónica. Anteriormente optábamos por el tema de ultrasónico por tema precio. Hoy en día este tema ya empieza a ser muy competitivo también en el radar, ¿verdad? ¿Por qué lo están sustituyendo? Por ese tipo de problemas que ahorita vamos a ver. Es medición con polvos, espumas y vapores. Esto le afecta directamente en la medición del ultrasónico. Al ser una onda mecánica, si le cambiamos el medio por el que viaja, tenemos bastante perturbación en la medición y podemos llegar incluso a perderla. Pérdida de medición por alta circulación de aire o llenado neumático, y tienen rangos limitados de medición, máximo de hasta 30 metros en ultrasónico, y límites de temperatura. Sus diseños normalmente son de plástico, las antenas, entonces los límites llegan a ser de 80 grados como máximo. El principio de medición de radar de onda guiada. Igualmente no tenemos perturbación por polvo o en su caso vapores, también no nos llegan a afectar cuando son líquidos. No se afecta por el ángulo de reposo del producto, es decir, cuando tenemos sólidos, normalmente cuando estamos llenando o vaciando el tanque, dependiendo de donde caiga el producto, se empiezan a hacer valles y crestas en el tanque. Entonces, el radar realmente va a ver en donde está la cuerda, el radar guiado. No nos va a afectar si del otro lado tenemos o no una caída o un pico, un valle o una cresta de este producto, ¿verdad? Y la información la tenemos en tiempo real, la medición es constante, continua. ¿Qué desventajas? Al ser un radar de onda guiada, está en contacto con el producto, es necesario instalarlo cuando el tanque esté vacío. Con esto hablamos de libranzas, hay que programar libranzas en nuestros procesos para poder vaciar el tanque, instalar el equipo y poder volverlo a poner en operación. Al ser una cuerda que está en contacto cuando hay productos químicamente muy agresivos o sólidos que pueden estar generando mucha abrasión en la sonda, pues son susceptibles a estos efectos. Y también posible incrustación en el mismo cable, ¿verdad? Por lo mismo, cuando hay humedad o algo así, se puede llegar a incrustar y nos puede empezar a dar fallas en la medición. El principio de medición de radar de libre propagación. Tenemos una alta precisión, podemos llegar a alcanzar precisiones de más o menos 1 milímetro en líquidos, es prácticamente nada. Son independientes del producto y sus características, es decir, no importa si está el tanque presurizado, si está en vacío, si hay vapores, si hay polvos, no le afectan. No requieren recalibración o mantenimiento una vez instalados en sus instrumentos y configurados de manera inicial. Como son equipos que no tienen partes mecánicas en movimiento ni contacto con el producto, son prácticamente libres de mantenimiento. Tienen un gran rango de medición, podemos alcanzar hoy en día hasta 120 metros de medición en nuestros equipos y pueden soportar altas temperaturas y presiones en procesos muy agresivos. ¿Qué desventajas se tenían o se tienen normalmente con las opciones de 6 y de 26 GHz en radares? Tenemos normalmente que habían antenas muy grandes y pesadas, era muy estorboso o muy complicada la instalación. Las configuraciones de estos equipos eran complejas, tenían un menú muy complicado y adicional se requería tener el tanque vacío para hacer un reconocimiento interno por el radar, para hacer una supresión, le llamamos, de ruidos o ecos falsos, como se le llama. Requerían instalaciones especiales. Por el tema de las cornetas que eran tan grandes, tenían que desmontar la corneta, instalar el sensor y luego por dentro del tanque poder hacer alguna instalación mecánica por dentro para instalar nuevamente la corneta. Y los ángulos de apertura eran muy grandes. Hoy en día, con las nuevas generaciones de 80 GHz, pues prácticamente esos errores se han estado eliminando, esas desventajas que se tenían en el radar, y vamos a platicar más adelante de ello. Nivel por presión hidrostática, como comentaba, es un equipo que se instala, es un equipo de presión que se instala en la parte inferior de los tanques y lo que realmente medimos es la columna de hidrostática, la columna de nivel. No se afecta porque exista agitación o espuma. Tenemos una compensación atmosférica, tiene un pequeño respirador, vamos a llamarle así, para hacer la compensación,
y son muy fáciles de configurar. ¿Qué desventajas vemos en estas aplicaciones? Como es un equipo que está en contacto con el producto, productos que tengan mucho componente como incrustación o que se solidifique, por ejemplo, cuando se queda sin producto, normalmente se puede llegar a pegar en la celda de medición y podemos tener problemas. Son susceptibles también a estos efectos de abrasión por el mismo hecho de estar en contacto. Y un tema importantísimo, estos equipos se ven directamente afectados por los cambios que existan de densidad. Recordemos que la fórmula para medir nuestra columna de nivel o nuestra presión hidrostática es la altura o la columna de agua por la densidad. Entonces, si yo tengo un tanque que no es dedicado o que está cambiando de densidades, me va a estar afectando la medición directamente. Hay que considerar eso siempre. Nivel por presión diferencial es una medición en tanques presurizados normalmente para medir nivel. Tienen sellos químicos. Esto nos ayuda, por ejemplo, en aplicaciones muy complicadas donde tenemos muy altas temperaturas, por ejemplo. Nos son muy útiles estos sellos. Igualmente son muy fáciles de configurar como los de presión normal. ¿Qué desventajas? Tenemos capilares con fluidos de llenado. Estos capilares normalmente están llenos de silicón o de algún aceite sintético o que se ven afectados con los cambios climáticos. Si está haciendo mucho calor, tiende a expandirse el fluido de llenado y nos da un error en la medición. O viceversa, si hace mucho frío también se tiende a contraer y esto nos da un error en la medición, ¿verdad? También, por ejemplo, si tenemos algún daño en alguno de los sellos que se nos llegue a dañar, estos equipos no es recomendable hacer el reemplazo de estos sellos, prácticamente el equipo queda en desuso y hay que hacer un reemplazo completo. Nivel por presión diferencial electrónico es el mismo principio que el anterior, simplemente que ya no hay tubings con fluidos de llenado, ya es un cable convencional de comunicación. ¿Qué nos ayuda a esto? Ya no se ve afectado los cambios climáticos o el medio externo para esta medición. Adicional, los equipos son independientes, uno se hace maestro y otro esclavo. Esto quiere decir que si se me llega a dañar uno de estos dos sensores, lo podemos reemplazar únicamente el que se dañó, no hay necesidad de cambiar todo el sistema. Son mediciones en tanques igualmente presurizados y son muy fáciles también de configurar. Hablamos del tema totalmente modular también, en el sentido de que son equipos que puedo utilizar para presión hidrostática o para presión diferencial. Es el mismo instrumento, lo únicamente, como comento, uno lo hacemos maestro y otro esclavo, y el maestro hace el cálculo de la diferencial. Esto quiere decir que si yo tengo una variable HART, por ejemplo, y me puedo llevar el nivel ya compensado diferencial, me puedo llevar el nivel que tengo en la toma de baja y en la toma de alta, o la presión, perdón. Y finalmente también puedo llevar la temperatura. Estos equipos tienen un elemento de temperatura interno en el diafragma que podemos estar también monitoreando. ¿Qué desventajas? Al final tenemos también contacto con el producto a medir. Son en rangos pequeños de diferenciales, el electrónico sí se ve afectado el error. Si la diferencial es muy pequeñita, esto principalmente hablando en flujo, cuando tenemos placas de orificio para medir flujo por presión diferencial, normalmente las diferenciales son muy bajas. Aquí no se recomienda el electrónico, ¿verdad? Y finalmente, el radiométrico. Como comentaba, este principio de medición es un equipo que lo recomendamos o lo utilizamos cuando ninguna de las anteriores son viables para mi aplicación, aplicaciones muy complejas. Entonces ya vamos por esta opción de tecnología radiométrica, ¿verdad? Son equipos no intrusivos, van totalmente por fuera, no hay que hacer ninguna adecuación al tanque. Aplicaciones muy complejas en condiciones muy extremas, altas temperaturas, altas presiones, productos muy agresivos. Y también tienen la posibilidad de medir densidad. Estos productos normalmente los metemos o muy comúnmente se ven en la industria de oil and gas para la obtención del crudo y también para la minería, para cálculos de densidades o en bandas transportadoras de la piedra. También podemos calcular el flujo que está pasando con estos instrumentos. ¿Qué desventajas tenemos? Evidentemente es la radiación. Hacer una analogía, por ejemplo, en este tema de la radiación, es
es como mencionar que tenemos más radiación cuando nos toman una radiografía, literalmente, que estar cerca de estas fuentes. Pero, sin embargo, como es una fuente radioactiva, tiene que existir una regulación que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda. Entonces requiere un trámite muy complejo para la obtención de este tipo de instrumentos. Son trámites complejos con esta comisión y adicional son trámites complejos para el uso, transporte e instalación, perdón, de los instrumentos. Entonces son equipos costosos per se, más costosos por todo el manejo o manipulación de ellos. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar un poquito más en el tema de tecnología de radar de libre propagación, enfocado principalmente en 80 GHz. ¿Qué es el radar o cómo empezó el radar? El radar general, bueno, de inicios como breviario empezó como un tema de fines bélicos. Fue un equipo utilizado para detectar objetos metálicos en el aire y en el agua. Lo que hacían eran equipos muy grandes, antenas enormes que detectaban al enemigo en el aire, por ejemplo, y sabían que ya venía a X distancia para estar preparados para recibirlos, ¿verdad? Fue Henry Hertz quien experimentó ondas de radio de alta frecuencia en 1886, pero no fue hasta 1904 cuando se patentó el Telemobilescope, que proyectaba estas ondas ya como tal, como radar. Hoy en día, ¿cómo vemos el radar en nuestro día a día, verdad? Desde que vemos el reporte del clima, por ejemplo, es por medio del radar. Los nuevos autos que se estacionan solos o que ya tienen sensores para poder detectar la presencia de un carro son por medio de radar. Las famosas fotomultas, por ejemplo, que tenemos, o ya sea por medio de la policía o los que están ya en el segundo piso también, es por medio del radar. Y ya normalmente se aplican ahora esta tecnología en temas industriales. Siempre empieza con algún fin y terminamos utilizando estos descubrimientos en el tema industrial, ¿verdad? Ahora bien, ¿a qué se refiere la frecuencia de operación? Como comentaba, en radar de libre propagación tenemos de 6, 26 y 80 GHz. El de 6 GHz trabaja en el nombre de la banda C, así se le conoce. Normalmente la banda C es en las más bajas frecuencias dentro del radar. Esto quiere decir que los ángulos de apertura, cuando están haciendo una medición, son muy grandes. En este ejemplo vemos una analogía en una antena de 96 milímetros, por decir un ejemplo, llega a abrir hasta 30 grados de apertura. Es decir, si tenemos un tanque muy estrecho, un tanque alto y delgado, pues estaríamos viendo con este radar todas las paredes del tanque, ¿verdad? Y también hay una referencia que entre más baja sea la frecuencia de operación, más grandes son las antenas de los instrumentos. En el siguiente ejemplo ya va a 26 GHz, trabaja en la banda K, así se le conoce. En la misma analogía de los 96 milímetros, si lo vemos, ya redujo a 8 grados de apertura, a diferencia del otro que estaba a 30. Entonces lo hacemos más enfocado al punto donde realmente queremos medir. Finalmente, la banda W, que es el de 80 GHz, la última generación, si nos vamos a la misma analogía, 80 milímetros, ni siquiera los 90, podemos llegar a alcanzar hasta 3.3 grados de apertura. Esto es, prácticamente estoy poniendo el sensor donde realmente quiero ver y estamos tratando de evitar todos los obstáculos que podrían llegar a ver en el medio, ¿verdad? Así es como se ve de manera gráfica los ángulos de apertura y los tamaños de las antenas en los equipos de 6, 26 y 80 GHz. Esto lo manejamos como un promedio. Por ejemplo, el de 6 GHz puede trabajar desde los 5.9 GHz hasta los 7.2. El de 26 GHz, como se le conoce, trabaja desde los 24 GHz hasta los 29. Y el de 80 GHz desde los 75 hasta los 85. Entonces, esto habla de que tenemos frecuencias de operación, no es exacta, está en un promedio y es como se le conoce en el mercado. Existen dos opciones de medición de tecnología radar, la que comenté que es por pulsos y la siguiente es de frecuencia modulada de onda continua. La tecnología que es por pulsos, vamos a ver aquí un pequeño videíto.
para que sea un poquito más entendible, perdón. Cuando hablamos de tecnología por pulsos, como comentamos, le llamamos el tiempo de vuelo. Realmente el equipo emite un pulso electromagnético y el tiempo que tarda en ir, rebotar sobre una superficie y regresar, entre dos, lo interpreta como un nivel. Esto, si ya lo que realmente estamos midiendo es la diferencial de tiempo, vamos a llamarlo así, para el nivel. Si lo aplicamos en la industria, en el proceso de los tanques, pues ese rebote lo va a hacer sobre la superficie de nuestro producto, y lo que se ve ahí es una curva de eco. Ese pico que se ve en el levantamiento es nuestro nivel o nuestro producto en donde se encuentra con base a la distancia que se configuró el instrumento. Ahora bien, el siguiente es frecuencia modulada de onda continua. Estos equipos, a diferencia del de pulsos, trabaja todo el tiempo, está mandando una frecuencia, no es un pulso, todo el tiempo estamos emitiendo una frecuencia y lo único con lo que juega es con la amplitud de esta frecuencia. Entonces, aquí en lugar de una diferencial en tiempo, tenemos una diferencial en frecuencia. Es la diferencia entre la anterior tecnología. Entonces, nuestra frecuencia va a variar dependiendo del nivel en donde se encuentre. Lo que estamos jugando realmente es con esa diferencial de frecuencia. Entonces, uno es por pulsos y el otro es por frecuencia modulada de onda continua. Este último es el más utilizado hoy en día, ya que al ser una frecuencia continua tenemos una mejor precisión en los instrumentos. Ahora bien, conociendo que ya tenemos esta parte de la parte del radar, vamos a hablar un poquito del enfoque también, muy en cuenta con el tema de las frecuencias de operación. ¿A qué se refiere el enfoque? Haciendo una analogía con una lamparita, por ejemplo, que podemos jugar con que abra o cierre la luz. Si yo tengo un equipo de 26 GHz, mi enfoque puede llegar a ser, hablábamos de a lo mejor 8 grados en una antena de 3 pulgadas, de 96 milímetros. Mientras que en 80 GHz podremos llegar a reducirlo a 3 grados. ¿Esto en qué nos beneficia? Muy sencillo. Si tenemos aplicaciones, por ejemplo, en un reactor, donde tenemos agitación, tenemos obstrucciones, tenemos andamios, tenemos serpentines, enchaquetado, bla, 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 hace muy difícil la medición cuando tenemos tecnologías de 6 o 26 GHz, porque el ángulo de apertura llega a ser tan grande que vemos todas estas obstrucciones. Con 80 GHz lo cerramos tanto el ángulo que podemos inclusive poder hacer que no se vea esas obstrucciones, o que se vea lo menos posible, ¿verdad? Entonces, para eso es tan importante el tema del enfoque o de la alta frecuencia que hoy en día se maneja, para aplicaciones complejas como estas, y ahorita vamos a ver algunas otras. Como les comentaba, también es una analogía el tema de entre mayor frecuencia, más pequeño es el tamaño de mi antena, perdón. Esto quiere decir que los equipos que eran de 6 GHz utilizaban antenas muy grandes. Hoy en día los equipos de 80 GHz físicamente no se ve ni la antena, están en la parte interna del instrumento y nosotros solamente vemos la conexión a proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de 26 GHz con una conexión roscada de 1,5, abre 20 grados. En el siguiente ejemplo tenemos el mismo equipo de 26 GHz, pero con una antena de 2 pulgadas, abre 15 grados. Hoy en día, en la tecnología de 80 GHz, podemos llegar a conexiones de hasta 3/4 de pulgada, muy pequeñitos, incluso pueden entrar donde estaba un manómetro instalado, y el ángulo de apertura es de 14 grados. ¿A qué vamos con esto? Que ni con la conexión más pequeñita alcanzamos el ángulo de apertura de los equipos de 26 GHz. Eso es un ejemplo, es una tendencia en el mercado, no es de marca. Las conexiones a proceso versus los ángulos de apertura. Entre más pequeñita sea mi conexión a proceso, va a abrir más el ángulo. Entonces, si tenemos una conexión de 3/4 de pulgada, puede llegar a abrir hasta 14 grados. Si nos vamos al ejemplo que habíamos visto del reactor, quizá nos convenga mejor un equipo de una abrida de 3 pulgadas, porque con ese vamos a alcanzar solamente 3 grados de apertura. Entonces, podemos ayudarle a mejorar el enfoque para que vea lo que queremos realmente ver, que es nuestro producto, y discriminar todas las obstrucciones. A eso se refiere el enfoque. A manera de ejemplo también, tenemos aplicaciones
muy complejas en algunos casos, donde son tanques o silos muy pequeñitos. Podemos tener un equipo en 26 GHz, que lo que vemos ahí es un tanque muy chiquito y el eco el pico del nivel. Pero si hacemos el tanque muy pequeñito, se puede llegar a perder toda la medición. ¿Por qué? Porque esos equipos de 26 GHz, adicional al tamaño de la antena, tenemos una distancia de bloqueo que puede llegar a ser hasta de 30 centímetros. Entonces tenemos una zona de no medición de 30 centímetros más lo que mida mi antena, y en un tanque pequeñito pues realmente nos va a quedar muy poco rango para poder medir. Los equipos de 80 GHz no tienen antena y no tienen distancia de bloqueo. Empiezan a medir a partir de cero, de donde está la conexión a proceso. Entonces, estas son aplicaciones exitosas cuando tenemos tanques o recipientes muy chicos, muy pequeños. Otro ejemplo es el tema de la espuma. El principio de medición del radar lo que hace o con lo que se trabaja es con la constante dieléctrica. Es la constante dieléctrica el poder de reflexión de esa señal. Entre más alta sea la constante dieléctrica de un producto, va a reflejar más o va a rebotar más esa señal para poder recibir mejor la intensidad del señal del equipo. Entonces, por ejemplo, el agua es el producto con más intensidades más constante dieléctrica, que tiene mayor reflexión, y un solvente, por ejemplo, tiene una constante eléctrica muy baja. Entonces, en equipos de 26 GHz puede llegar a ser tan baja esa constante dieléctrica que toda la energía se absorbe por el producto y ya no alcanza a regresar casi nada de señal. Podemos llegar a perder la medición. En la espuma pasa algo muy similar. Si yo tengo un producto con espuma, aquí que no, en el ejemplo no tiene espuma, veo un pico de nivel muy alto. Pero ya cuando empiezo a poner espuma, la energía empieza a absorberse y nuestro pico de nivel disminuye. Puede haber tanta espuma que podemos llegar a perder esa medición. Al trabajar con 80 GHz le estamos dando mucho más energía a ese pulso. Entonces, cuando tenemos espuma, evidentemente se nos va a disminuir la curva o el pico de la intensidad de señal. Pero como o puede llegar a ser tan alta la frecuencia de operación, que sí se disminuye, pero no se pierde. Sí tenemos una pérdida de energía, pero no tanta como para no tener ya la medición o el rebote de la señal completa, ¿verdad? Es una aplicación también exitosa que tenemos o se tiene con estas nuevas generaciones. Incrustaciones en la antena, el build-up que le conocen, tecnologías de 26 GHz, por ejemplo. En cuanto tenemos presencia de producto o adherencia en la antena, tenemos comportamientos muy peculiares, que se empiezan a ver picos al inicio del pulso, del eco donde sale la señal. Entre más incrustación tenemos, más pulsos o más ecos o ruidos tenemos en la medición. Puede llegar a ser tanto que ya el equipo no va a saber cuál es mi nivel real. Con 80 GHz se tiene una alta tolerancia a incrustaciones. Puede estar completamente tapada la antena con producto y la señal puede llegar a pasar sin ningún problema. Bien, finalmente quería comentar, hoy en día con las nuevas tecnologías que han ido avanzando bastante, no solo Vega, muchos competidores ya empezaron a tener la conciencia de no manejar interfaces de servicio propias. Muchas veces era mi interfaz de servicio para mi equipo. Hoy en día ya tenemos abiertos estos protocolos en equipos que se pueden comunicar vía Bluetooth, descargan una aplicación gratuita desde sus celulares, tablets o lo que quieran utilizar para interfase, comunicarse con los equipos, y desde su mismo celular pueden hacer la configuración, parametrización y visualización de los valores de los instrumentos. Es un protocolo abierto que ya las demás compañías también empezaron a adoptar y nos sirve como interfase de servicio. Ya no es necesario estar conectado físicamente con un cable al sensor, ya lo hace de manera inalámbrica y podemos estar haciendo la configuración no solo con una interfase dedicada, sino con nuestros celulares, de nuestro uso personal, una aplicación gratuita, y tenemos ese acceso para la medición o configuración de los instrumentos. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Pues simplemente es hacerlo fácil, hacer sencilla la vida de nuestros ingenieros, de los usuarios finales, de los que están utilizando nuestros equipos, y con esto terminamos nuestra presentación. Si existen preguntas, a la orden. Muchas gracias.